voy a pedir que por favor se pongan de pie. Vamos a seguir alabando al Señor con la alabanza La Salvación. La salvación es de nuestro Bellas palabras de vida. Oh, cantármelas otra vez, bellas palabras de vida. Hay en ellas mi gozo y luz, palabras de ti.
de luz mi vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Doy las gracias a los músicos. Y vamos a pasar a la palabra del Señor. El tema de hoy es Dios es soberano. Y vamos a estar viendo en la vida de José cómo es a través de la vida de él que el Señor nos enseña dicha soberanía. El texto que vamos a tomar el día de hoy se encuentra en Génesis 50:20. Génesis 50:20, donde dice: en cuanto a vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien para mantener con vida a mucho pueblo. Génesis 50:20. Tengamos un momento de oración. Padre Santo, damos gracias, Señor, por su palabra, por su presencia en medio nuestro. Pedimos, Señor, que sea a través del Espíritu Santo que usted nos enseñe, nos redarguya, nos reprenda y, Señor, se manifieste en nuestras vidas, que podamos salir de aquí reconociendo que estuvimos en su presencia. Y no solo eso, Señor, sino que pedimos que toda aquella persona que pueda escuchar este mensaje también pueda ser tocado por usted. Y si alguien aún no tiene a Cristo como Señor y Salvador, hoy día sea el día de salvación, porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. La historia de José se nos narra en la Biblia entre los capítulos 37 y 50 del libro de Génesis. Y a través de su vida, el Señor enseña muchas lecciones. Pero principalmente hay una lección que quisiera compartir con ustedes y es sobre el por qué debemos tener una fe en la futura gracia soberana de Dios. Darnos cuenta de cómo Dios, en su omnisciencia, Él conoce la eternidad pasada y conoce también la eternidad futura. Eso independiente del libre albedrío que el Señor le entrega a cada una de sus criaturas, por así decirlo. ¿Ya? El ser humano, bajo la mirada de Dios, es libre de decidir por él o en contra de él. Pero Dios advierte en su palabra las consecuencias de una o de otra decisión. Sin embargo, como Él sabe el futuro, ¿ya? Él permite que los eventos de alguna manera siempre encajen con sus planes. ¿Ya? Nadie le va a torcer la mano a Dios. Dios ha determinado algo y eso lo va a hacer. Ya sea con nuestra anuencia o bien, aunque nosotros nos pusiéramos. No nos olvidemos nunca que Dios, es todopoderoso. ¿Ya? Entonces, vemos cómo José es vendido como esclavo por sus hermanos. ¿Ya? Esto tiene que haber puesto a prueba de una manera inimaginable la paciencia de este hombre. José fue uno de los hijos de Jacob, más adelante llamado Israel. Ahora, fíjense ustedes, a pesar de que sus hermanos lo venden como esclavo a unos nómades que iban camino a Egipto, él recibe un buen trabajo por parte de Potifar, uno de los hombres más influyentes en Egipto. Cuando él, a pesar de todas las cosas que le fueron pasando en el camino, llega a estar
trabajando por este hombre de gran influencia, tiene otra prueba, ¿no es cierto?, que es la esposa de este hombre que pone sus ojos en este esclavo. Y a pesar de que él se mantiene fiel a su señor y a su empleador, ella miente en cuanto a la integridad de José. Y debido a eso cae a la cárcel. Otra gran prueba para la paciencia de este hombre. Nuevamente, las cosas mejoran para él. El carcelero ve su responsabilidad, el carcelero le muestra respeto, pero justo cuando él cree que está a punto de obtener un indulto por parte de Faraón, debido a cómo él interpretó el sueño del Faraón, ¿ya?, el copero lo olvida. A ver, ¿cómo se lo explico? Este hombre, el copero, que tenía una posición importante, le contó al faraón que había ahí en la cárcel a alguien que podía interpretar los sueños. Sin embargo, eso lo hace después de un tiempo de olvido. José quería que este hombre hablara rápido, pero no lo hizo y pasó un tiempo hasta que esto sucedió. Finalmente, queda en claro que todos estos desvíos, que todos estos retrasos que sufre en su vida José, ¿ya?, él le dice que todo esto tuvo un propósito. Si nosotros leemos, por ejemplo, Génesis 45, versículo 7, y lo vamos a unir con lo que es nuestro texto de hoy, dice así: Dios me envió delante de vosotros, porque llega el momento en que el asunto, como toda película, ¿no es cierto?, tiene un desenlace. Y este es el desenlace, dice: Dios me envió delante de vosotros para preservaros un remanente en la tierra y para manteneros con vida a muchos supervivientes. No se olviden lo que era el texto nuestro cuando él dice: en cuanto a vosotros pensasteis en hacer mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien para mantener con vida a mucho pueblo. No quiero que se olviden de la situación esta, cosas malas que van pasando en la vida de este personaje. A veces nosotros no entendemos cómo pasamos por pruebas, cómo tenemos que enfrentar dificultades en nuestras vidas, siendo nosotros hijos de Dios. Pero Dios siempre tiene un propósito. Nosotros leemos en la Biblia que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Lo sabemos, pero no lo internalizamos. De repente, cuando estamos pasando por momentos difíciles, se nos olvida esto, que Dios tiene un plan, ¿ya? Y Dios permite que las cosas vayan encajando en su tiempo y de acuerdo a su voluntad. Ahora, ¿cuál fue la clave de la paciencia de José? Porque uno generalmente es impaciente. El otro domingo vimos que las personas débiles generalmente son impacientes. Quieren que las cosas resulten así, ¿ya? Y cuando tienen problemas se desaniman y todo, ¿ya? Pero ¿cuál fue la clave de José en todos estos años, ¿ya? Años de abuso, años de exilio, ¿ya? Y la respuesta es fe en la gracia de Dios. Él sabía que Dios en algún momento iba a responder. Dios es soberano y Él puede convertir el lugar, el ritmo que no están planificados en algo que se transforme en felicidad, en gozo. Consideren nuevamente el versículo 50-20, Génesis 50-20. Ustedes pensaron en hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien. Ese versículo resume la historia de José, ¿ya? Resume la historia de José. Sus hermanos le habían hecho un gran mal.
Vamos a ver en breve cuál fue ese gran mal. Pero lo asombroso es que este mismo mal que pretendía dañar a José fue algo que Dios permitió. ¿Ya? Fíjense cuando nosotros actuamos. Estamos actuando en forma libre, tomando decisiones, cada vez en forma libre. Y a veces esas decisiones perjudican a otras personas. Sin embargo, aunque nosotros perjudicamos a alguien, Dios puede estar trabajando en la vida de ese alguien y ocupar nuestro mal proceder para su propósito final. ¿Ya? La Biblia nos dice que lo que los hermanos hicieron con José, Dios lo permitió para bien de su pueblo. No se olviden, Él ve el final de la historia. Nosotros no somos capaces de ver, pero nosotros actuamos libre, usando nuestro libre albedrío. Dios no nos está obligando a ninguno de nosotros. ¿Ya? Cada uno toma sus decisiones. Cada decisión que nosotros tomamos cada día lo hacemos porque nosotros queremos hacerlo. ¿Ya? Dios no nos está torciendo la mano. Ahora, no es que Dios ajuste circunstancias, ¿ya?, para obtener un buen resultado. No es que Dios me haga a mí actuar mal para que mi mala acción resulte como Él quiere, sino que Dios va actuando en las cosas que nosotros hacemos, ¿ya? Y Él transforma lo malo en bueno para que se cumpla su plan. No nos obliga a nosotros. Ahí está, esa es la diferencia con los que creen en la predeterminación. ¿Ya? Los que creen en la predeterminación dicen que no importa, que nosotros lo que hagamos está predeterminado para que las cosas funcionen así. Es decir, Dios nos dice, por ejemplo, que nosotros tenemos que evangelizar, pero quien cree en la predeterminación dice, ¿para qué evangelizar? Porque Dios sabe quiénes van a salvarse y quiénes no. Pero no es así. Cada uno de nosotros toma sus propias decisiones. Pero Dios no pierde. Hablemoslo así. Dios no pierde. Lo que Dios dice que va a suceder, va a suceder. ¿Ya? A pesar de nosotros mismos. ¿Se entiende, no? Sí. Ya. Ahora, en este caso Dios estaba pensando y actuando viendo el futuro de su pueblo. ¿Ya? Los hermanos de José lo único que querían hacer era perjudicar en el mediano y corto plazo a su hermano. Eso es lo que querían ellos. ¿Ya? Sin embargo, Dios transforma ese mal en bien. Fíjense lo que dice el Salmo 30, versículos 11 y 12. Salmo 30, versículos 11 y 12. Dice, has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía. No estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. ¿Qué hizo Dios? Cambió el lamento en baile. Dios transforma las cosas. ¿Ya? La palabra hebrea que se usa aquí es ashab. Y es una palabra bastante común en el hebreo. Y significa pensar, significa calcular, significa idear, significa planificar, significa considerar. Todos esos significados tiene esta palabra para los hebreos. Es decir, Dios ve cómo las cosas pueden ir encajando, a pesar de nosotros mismos. Piensen ustedes en el caso de Adán. Dios le dijo a Adán, mira, yo pongo delante de ti toda la creación. Tú puedes hacer lo que quieras con esta creación. Tú eres el administrador. Lo único que te pido yo es que no comas del árbol que está en medio del paraíso, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal. El resto está a tu cuidado.
¿Y qué hizo Adán? Ocupó su libre albedrío y desobedeció a Dios. Sin embargo, Dios cambió la cosa. Y llegado el momento dice a la serpiente, tú le herirás en el calcañar, ¿no es cierto? Pero la simiente de la mujer, ¿qué iba a hacer? Heriría a la serpiente en su cabeza. ¿Ya? Esto que hizo mal Adán y que condenó a toda la raza humana, Dios lo cambió a través de la muerte de Jesucristo. ¿Ya? Entonces, Él puede cambiar el lamento en baile. ¿Ya? En otras palabras, Dios, conociendo las malas acciones de los hermanos de José, usó eso para bien. ¿Ya? Los hermanos de José, ¿qué era lo que querían? Deshacerse de su hermano arrogante. Porque lamentablemente José se creyó lo máximo. ¿Ya? Y de alguna manera, con el lenguaje de hoy, ninguneó a sus hermanos. ¿Ya? Las malas acciones de los hermanos de José sirvieron para preservar el pueblo de Israel. Dios, como dice la última parte de ese versículo, lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, ¿ya? Mantener la vida de mucho pueblo. Entre quienes se salvaron se encontraban los descendientes de Abraham. Dios le había hecho promesas a su pueblo a través de Abraham. ¿Qué había dicho Dios? Dios le prometió dar una tierra, ¿no es cierto? Dios le prometió a este pueblo que le iba a entregar una tierra, la tierra de Canaán. Eso aparece en Génesis 12:1, no lo vamos a ver. Le prometió convertirlo en una gran nación. Son promesas de Dios y Dios cumple lo que promete. ¿Ya? Le iba a convertir en una gran nación, Génesis 12, la primera parte del versículo 2. Y también prometió bendecir abundantemente a Abraham y a su descendencia. Eran promesas que Dios le había dado. En 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 20, dice, porque todas las promesas del Señor son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. ¿No es cierto? Dios había prometido cosas al pueblo de Israel. Sin embargo, iba a venir una hambruna. Y era posible que el pueblo de Israel muriese. Pero Dios tenía todo previsto. ¿Ya? Algunas preguntas que pueden surgir con respecto a esto es, ¿cómo sabemos que Dios puede cumplir sus promesas? Yo no sé si les ha pasado alguna vez, pero le ha pasado por la mente la pregunta, ¿y será cierto? ¿Y será cierto que después de esta vida hay otra? ¿Será cierto que si yo muero me voy al cielo porque he creído en Cristo? ¿Es capaz Dios de mantener sus promesas? ¿Cómo puede Dios garantizar sus promesas, ¿ya? Que se extienden a través del tiempo? ¿Van a seguir vigentes las promesas de Dios? Son preguntas válidas. Pero a través de la historia de José, Dios demuestra que es lo suficientemente poderoso para cumplir sus promesas. ¿Ya? No se olviden que Dios es soberano. Eso significa que Dios manda por sobre todas las cosas. Y eso es lo que vemos en la historia de José. Nos dice que Dios está en control de todas las circunstancias de la vida. Él es soberano sobre las acciones y decisiones de los hombres. No solamente Dios es soberano sobre las buenas decisiones que toman los hombres, sino que también sobre las acciones pecaminosas. ¿Ya? Aquellas acciones malas que cometen los hombres, Dios
puede cambiarla. Dios puede cambiarla. La historia de José nos instruye, por ejemplo, de que Dios es soberano sobre el clima. Él manda el clima. Tanto que se preocupan hoy en día por el calentamiento global. ¿Acaso Dios no está en control de eso? Dios dice que todas las cosas son cíclicas. Lo que fue o lo que sucede ahora ya ha sucedido en otro tiempo. Y lo que sucedió en otro tiempo va a volver a suceder. Dios es el que controla cuando llueve y cuando deja de llover. Así fue como Dios causó hambruna sobre la tierra, tal como dice Génesis 41, versículos 28 y 30. También Dios es soberano de la misma manera sobre los pensamientos y los sueños. La Biblia dice que antes que venga la palabra a nuestra boca, Dios sabe ya lo que estamos pensando. ¿No habla eso de la soberanía de Dios? Satanás no lo puede hacer, porque Satanás no es omnisciente. Satanás no es omnipresente. ¿Ya? Satanás no es Dios. Solamente Dios tiene el control de todas las cosas. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor Jesucristo le dijo a Pedro que Satanás lo iba a zarandear, que lo había pedido para zarandearlo? Como Job, Dios permitió que Satanás influyera en la vida de Job al punto de dejarlo sin hijos, sin nada de nada y enfermo. Dios le dijo, lo único que te pido es que no toques su vida. Dios controla todas las cosas. Controla las acciones de los hombres, controla los patrones climáticos. Así que Dios puede, por así decirlo, orquestar la historia de tal manera, ¿ya?, que garantice el cumplimiento de sus promesas. Dios nunca va a quedar mal con lo que Él ha prometido. Sino de otra manera, porque el Señor Jesucristo nos iba a decir a nosotros, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Son promesas. Y Dios no miente. La historia de José muestra que por más pecadores que sean los hombres, incluso contra sus propios hermanos, por injustas y crueles que parezcan las circunstancias, por olvidadizos que puedan ser en el momento de ayudar a sus amigos, por mucho tiempo que lleve, Dios siempre resuelve todo a su tiempo. ¿Ya? Dios siempre resuelve todo a su tiempo para cumplir sus promesas. Lo primero que vemos ahí en el texto nuestro, en Génesis 50, 20, es que dice, lo pensasteis para mal. Partamos por ahí. Los hombres no somos, por lo general, personas que actúen bien. Se nos tiene que enseñar a actuar bien. Por naturaleza, nosotros somos egoístas y malvados. ¿Ya? Siempre hemos sido así. En un momento Dios se aburrió y borró al hombre, por así decirlo, de la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque el pensamiento de los hombres era de continuo el mal. Así somos. ¿Ya? Volvamos a la historia de José. ¿Ya? Desde su inicio, ¿no es cierto? Eso empieza en el capítulo 37. Ahí encontramos a Jacob viviendo en Canaán con toda su familia. Y en el versículo 3, José se nos muestra como el hijo predilecto de Jacob. Jacob o Israel, después del encuentro con el ángel. Dice allí en Génesis 37:3, amaba a José más que a todos sus hijos, porque era el hijo de su vejez. ¿Ya? Israel, Jacob, amaba a José porque era el concho, el pétale, ¿no es cierto? Era el regalón, por eso lo amaba.
Y José, por otro lado, dejó ver ese favoritismo. ¿Ya? Él le hizo a José una túnica especial. Existen dudas de cómo era la túnica. La mayoría de las traducciones dicen que era una túnica de varios colores. ¿Ya? Sin embargo, otros comentaristas dicen que la traducción literal de las palabras nos haría creer que esta túnica era una túnica larga. ¿Ya? Y la característica era la largura de la túnica, no tanto como el color. Esta túnica se extendía hasta los tobillos y era de manga larga. En cambio, la túnica de un trabajador generalmente era más corta y sin manga. Esa túnica que le regaló Jacob a su hijo José era como la túnica de un noble, de una persona que no necesitaba trabajar. Era una túnica que cuando José la usaba, sus hermanos inmediatamente decían, este no va a hacer nada. Nosotros vamos a hacer todo el trabajo y este se la va a llevar pelada. ¿No es cierto? Les recordaba a todos de que él, como el hijo predilecto, estaba exento de los trabajos pesados. ¿No? Esto no ayudó para nada al trato de los hermanos con José, porque se creó una amargura. Dice, vieron sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos. Por esto lo odiaron y no podían hablarle amistosamente. Eso lo dice Génesis 37:4. No lo vamos a buscar. Existía una envidia, existían celos totalmente naturales entre todos los hermanos en contra de José. Y ya que hablamos de favoritismo, déjenme decirle que este tipo de afectos, ¿ya?, son devastadores en una familia, cuando un padre muestra predilección por un hijo. Sin tener la culpa, José fue odiado. Simplemente porque era más querido que los demás. Los papás podemos crear justamente este tipo de hostilidad entre los hermanos, que no es para nada saludable. Si ustedes observan con atención la historia de José, van a ver esta hostilidad. José contribuyó, ¿ya?, muy poco para solucionar el problema. Él era fanfarrón, ¿ya? Se creía esto. Él contó varios de sus sueños a sus hermanos. En el primero, él y sus hermanos estaban, dice la Biblia, atando gavillas. Y cuando llegó el momento de juntar las gavillas, ¿no es cierto?, de trigo, el bulto de José estaba más, ¿cómo podríamos decir?, bien parado, ¿ya? En cambio, las gavillas de sus hermanos se inclinaban delante de la gavilla de José. El otro sueño, él les dijo, he aquí el sol y la luna y las 11 estrellas. Las 11 estrellas se inclinaban ante mí. En algún momento José interpretó estos sueños para sus hermanos y su padre, indicando a todos cómo algún día ellos se iban a inclinar ante José. Sus hermanos le preguntaron, ¿de verdad quieres reinar sobre nosotros? ¿O de verdad vas a gobernarnos? Incluso su padre, Jacob, le dijo, ¿de verdad vendremos
yo, tu madre y tus hermanos a postrarnos ante ti. A ese punto llegaba esto que se había creado en José por el beneplácito de su papá Jacob. Los resultados de estos sueños fueron justamente el odio en contra de José, el hermano menor. Ahora, estos no eran sueños vanos, no eran sueños así nomás. Dios permitió que esos sueños tarde o temprano se hicieran realidad. ¿Ya? Y vemos en el capítulo 37 de Génesis cómo se materializa esto. Imagínense ustedes la escena. Los hermanos de José lo ven venir de lejos. Ellos tienen malestar contra él. Viene con su túnica. Ellos están trabajando. Él no. Y el malestar es tan grande que planean matarlo. Un solo hermano se opone a que le dieran muerte inmediatamente, y es Rubén. Y él los convence de que no lo hagan y los planes se retrasan. Y en lugar de matarlo, lo pescan y lo arrojan a un pozo seco. Mientras él está en el pozo, ellos están comiendo. Ahí se ve la dureza de los hermanos de José, por la actitud de José, por la actitud de Jacob también. ¿Ya? Ellos disfrutan la comida, pero su hermano estaba preso por ellos mismos. Estoy seguro que ellos estaban discutiendo qué vamos a hacer con José. Si Jacob se entera de lo que hicimos, el resultado no va a ser bueno. Sin duda iban a ser castigados por la crueldad hacia José. Así que necesitaban hacer algo. No nos dice la Biblia cuánto tiempo estuvieron pensando qué hacer. Pero el momento en que Rubén salió del grupo y no estaba ahí para protegerlo, la Biblia nos dice que ellos de repente levantan la vista y ven que viene una caravana de ismaelitas. ¿Ya? Unos árabes que venían de Galad. Y iban rumbo a Egipto. Entonces Judá tuvo una idea. Y pensaron que matarlos no les iba a reportar ningún beneficio a ellos. Por lo tanto, si lo vendían por algunos ciclos de plata, podrían sacar ganancia de su hermano. Así que así lo hicieron. Y le llevaron la túnica al papá y dijeron que la habían encontrado. Y cuando Jacob vio la túnica, él dijo, esta es la túnica de mi hijo, una fiera lo ha devorado, porque la mancharon con sangre. Puras cosas malas. Todo esto trajo dificultades a Jacob, el padre. Era un padre afligido. Trajo dificultades a los hermanos. Ahora se habían transformado en mentirosos, obligados a vivir por años con esa mentira. Todos nosotros sabemos lo que significa guardar un secreto. Mentir por ese secreto. Y es un peso grande, que no se libera hasta que se dice la verdad. ¿Ya? Pero estos tuvieron que vivir años en sus mentiras. Y también trajo dificultades a José. Ahora era esclavo en Egipto. Cuando estos israelitas llegaron a Egipto, con este esclavo lo vendieron, como les decía en un comienzo, a un importante ahí que se llamaba Potifar, capitán de la guardia personal del faraón. Mientras trabajó con Potifar, José demostró que era un hombre fiel. Eso lo notó Potifar. Ahora Dios actuó sobre este hombre para que este hombre
le diera también el favor a José. Al punto de que dice la Biblia que lo puso a cargo de toda su casa. Dios estaba bendiciendo a José. Lo sacó de ese pozo donde lo habían dejado los hermanos y lo llevó a Egipto, donde comenzó a bendecirlo. Dice la Biblia que el amo vio, porque esto se nota cuando Dios está bendiciendo a una persona. El amo vio que Dios estaba con él y cómo el Señor hacía que todo lo que José emprendía prosperara. Así que José halló el favor ante los ojos de él y se convirtió en su siervo personal, en su mano derecha, la mano derecha de Potifar. Lo nombró como mayordomo de su casa. Le encargó todo lo que poseía. A ese punto llegó la confianza que este egipcio puso en José. De esa manera, por José, el Señor bendijo la casa del egipcio. Sobre todo lo que este hombre tenía, Dios lo bendijo, tanto en la casa misma como en el campo. Así que al poco tiempo Potifar dejó todo en manos de José. Y no se preocupaba de nada, solamente del alimento que comía. Eso nos dice la Biblia. Fíjense que cuando un cristiano está trabajando en alguna parte, el Señor bendice ese lugar. Si ese cristiano es fiel, el Señor va a bendecir ese lugar. Dice la Biblia que el Señor estaba con él. Y se repite esto muchas veces. El Señor estaba con él, o el Señor hizo que todo lo que él hacía prosperara en su mano, o el Señor bendijo la casa del egipcio a causa de José, o la bendición del Señor estaba sobre todo lo que poseía. Iban muy bien las cosas, como a veces van bien las cosas en nuestra vida. ¿Ya? Él era respetado, estaba con una gran responsabilidad en esa casa. Pero hermanos, cuando las cosas van muy bien hay que tener cuidado y hay que apegarse más al Señor. No hay que creer que siempre las cosas van a ir bien, porque Satanás siempre se mete entre medio. Dice la Biblia que la esposa de Potifar notó su atractivo, el atractivo físico de José, y trató de seducirlo en varias oportunidades. Y en cada oportunidad José se negó. ¿Ya? Incluso en una de las últimas oportunidades, de hecho la última, para escapar de la situación, se vio obligado a dejar su ropa en las manos de la esposa de Potifar. Es decir, ella lo pescó de la ropa y él se zafó y arrancó. Y ella inventó una mentira, dice la Biblia. Inventó una mentira en contra de José. Y le dijo al esposo: el esclavo hebreo que me trajiste vino a mí para burlarse de mí. Como yo alcé la voz y grité, dejó su manto junto a mí y huyó hacia afuera. Y como es natural en cualquier esposo, se encendió la ira en Potifar y José termina nuevamente en la cárcel. Momentos de alegría y momentos de gran tribulación. Y uno pregunta, ¿por qué? En realidad uno debería preguntar, ¿para qué, Señor? ¿Cierto? ¿Cuál es tu plan? Nuevamente, José es injustamente castigado. No había hecho nada malo, nada malo. Al contrario, había servido fielmente. Durante el tiempo de su servicio, la casa de su amo fue bendecida. Pero ahora, a causa de una mentira, él nuevamente se encuentra
en otra fosa. Hermano, fue solo la misericordia de Dios que impidió que lo mataran. Porque los que eran arrojados en la prisión del rey eran los que habían cometido algún delito y rápidamente eran ejecutados. Y un ejemplo de eso fue el panadero del rey, poco tiempo antes. ¿Ya? Pero la bendición de Dios permaneció en José. Y pronto se encontró a cargo en la misma cárcel. El Señor nuevamente comienza a bendecirlo. Dice nuevamente que el Señor estaba con él y todo lo que hacía, el Señor lo hacía prosperar. Por eso le digo que todas estas cosas hacen que José se convierta en un gran ejemplo para nosotros. Hay mucha gente que al primer problema, al primer tropiezo, abandona a Dios, se echan para atrás. En el libro de Hebreos nos dice que nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que tenemos fe para salvación. Y aquí se ve, este hombre jamás renegó de Dios, siempre hizo lo que tenía que hacer y el Señor siempre lo bendijo, no importa cuál fuera la situación a través de la cual estaba. Él fue fiel, fue obediente, trabajó duro, lo hizo por muchos años, fue fiel en su servicio a distintas personas, fue fiel al resistirse a la tentación, fue fiel incluso en la cárcel. Si uno calcula, fueron 13 años los que sirvió a Potifar. Es harto tiempo. Quizás algún día uno de nosotros se encuentre en una situación semejante a la de José, siendo acusado injustamente. O quizás en este momento alguien está siendo acusado injustamente. ¿Cómo respondemos? ¿Respondemos como José? ¿Seguimos siendo fieles? ¿Seguimos siendo obedientes a Dios? ¿Seguimos trabajando duro a pesar de que haya personas que nos estén culpando indebidamente? ¿Recuerdan cuando José fue tentado? ¿Cuál fue la respuesta de José? Él dijo, ¿cómo puedo hacer este mal y pecar contra Dios? Cada vez que nosotros hacemos algo malo, estamos pecando contra Dios en primer lugar, aunque ese pecado también afecte a los que están a nuestro alrededor. Pero en primer lugar, estamos afectando a Dios. José comprendió lo que significa estar ante la presencia constante de Dios. Dios siempre está con nosotros. Dios siempre está a nuestro lado. No podemos escondernos de Él, dice la Biblia. José sabía que Dios nunca lo dejaba solo y que Dios estaba cumpliendo sus propósitos, porque él sabía que Dios es soberano. Sin duda que José no sabía cuáles eran los planes de Dios todavía, pero suponía, como tenemos que suponer nosotros, intuirlo nosotros, ¿ya? Que todo era para bien, que todo era para bien. Seguramente se acordaba de los sueños en que su familia se postraba delante de él. Pero en su aflicción yo creo que todavía no entendía cuáles eran los propósitos de Dios. Si ustedes se fijan, en Santiago capítulo 2, versículo 23, dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. El que cree a Dios, ¿ya? El que cree a Dios se transforma en amigo de Dios, ¿ya? Y José lo demostró.
Él creía que Dios tenía un propósito. Fíjense, tenemos nosotros una promesa similar a la de José. Y es una declaración tan clara que se puede encontrar a través de toda la Biblia. Y es la que hemos repetido tantas veces ahí en Romanos 8:28, que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A José se le dijo que un día sus hermanos se iban a postrar ante él. A nosotros se nos dice que Dios está haciendo que todas las cosas cooperen para bien. Así que, hermanos, tenemos que animarnos. Que aunque tengamos que cruzar por un valle oscuro, aunque las cosas no vayan bien, si amamos a Cristo, si amamos a Dios, si hemos sido llamados por Él, tenemos que confiar en la bondad de Dios. ¿Ya? Confiar en el poder de Dios para que todo eso se cumpla. La confianza en Dios obra en nuestras circunstancias para bien. Él es lo suficientemente poderoso para traer la prueba y es poderoso para ponerle fin a la prueba. Siempre hemos oído, ¿no es cierto?, que después de la tormenta viene la calma. ¿Ya? Dios es poderoso en todo esto. Él es bueno y obra en las pruebas para los que están atravesando las pruebas a fin de sacar un bien de ellas. En segundo lugar, y son 2 puntos nomás, ellos habían pensado hacerle mal a José, pero Dios lo encaminó para bien. Y este es el punto en que me encantaría que pudiéramos nosotros leer los capítulos, ¿ya? Pero no tenemos tiempo para eso. Pero déjenme decirle una cosa a ustedes con respecto a José. Como ya les he comentado, Dios es soberano que permite, ¿cierto?, el mal para cumplir sus propósitos. La Biblia dice que Dios no hace el mal, ¿no es cierto? Que Dios no es tentado por el mal. Que Dios no peca en ninguna manera. Si Dios nos hiciera el mal, estaría también pecando. Pero Dios no lo hace. Pero sí debemos entender que Él es soberano sobre el mal. ¿Ya? Y Él usa el mal soberanamente para cumplir sus propósitos. José le dice a sus hermanos que fue, después de todo este tiempo que ha pasado, y él se descubre delante de sus hermanos cuando los hermanos van a pedir alimento a Egipto a causa de la hambruna. Él le dice que fue Dios quien lo envió a Egipto y lo hizo Señor de la nación. La Biblia dice: ahora bien, no se entristezcan ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido acá, pues para preservación de vida me envió Dios ante ti para preservar la vida. ¿Ya? No fueron los hermanos. Es decir, sabemos que los hermanos lo vendieron, pero eso estaba todo dentro del propósito de Dios. Dios sabía que eso iba a pasar. No puso la maldad en el corazón de los hermanos. Pero viendo esa maldad, la permitió porque eso iba a beneficiar sus planes. ¿Ya? Por eso José entendió que todo lo que había sucedido en su vida, Dios lo había permitido. Dios me envió delante de ustedes para preservarles un remanente en la tierra, les dijo.
José insiste en que Dios obraba, por así decirlo, tras bambalinas para cumplir sus propósitos. Pero yo quisiera quedarme con estas dos frases. Lo pensaste para mal y Dios lo pensó para bien, o Dios lo transformó para bien. Yo creo que no hay un mal más grande que se haya hecho como la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Traspolémoslo ahora un poquito. Jesucristo, Cristo, es Dios encarnado, ¿no es cierto? Él siempre dijo la verdad. Él fue compasivo, estoy hablando del Señor Jesucristo. Él fue misericordioso, sanó a muchos, enseñó a muchos acerca del reino de Dios. Él los guió hacia la vida eterna, nunca pecó, siempre le dio la gloria a Dios, nunca devolvió mal por mal, nunca se desquitó, no tomó represalia, oró por sus enemigos. Cristo fue perfecto en todos los sentidos, siendo hombre. No nos olvidemos, Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre. En su parte humana Él tenía las mismas debilidades que nosotros, pero no cedió, no pecó en ningún sentido. La Biblia dice que vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. En cambio, lo crucificaron. Crucificaron al Señor de la gloria. Entre comillas, mataron a Dios. ¿Creyeron que estaban haciendo eso? ¿Qué pecado más grande que ese podemos nosotros encontrar en la Biblia? Claro, José lo pasó bien mal. Él actuó bien, pero lo pasó mal, pero nunca tan mal como el Señor Jesucristo. ¿Ya? Fue peor que la mentira de Abraham. Fue peor que el pecado de David con Betsabé. Fue peor que las burlas en Sennacherib contra el Dios viviente. Fue peor que el orgullo y la arrogancia de Nabucodonosor. Fue peor que la borrachera de Lot y el incesto. Fue peor que la prostitución de Israel. Fue peor que la lapidación de Esteban. Fue peor que los sacrificios de los niños hechos a Moloc. Fue peor que la rebelión de Adán y Eva. Y es peor que nuestra incredulidad. Si nosotros consideramos cualquier pecado cometido, todos palidecen si los comparamos con la crucifixión de Cristo. Pero ¿saben? Sin embargo, ningún otro evento en la historia requirió la intervención de Dios más que en la crucifixión. Desde antes de los principios de los tiempos, Dios se había propuesto redimir a un pueblo para sí mismo. Eso es lo que Dios planificó. ¿Y cómo lo iba a hacer? A través del Mesías. Mientras Jesús caminaba sobre la tierra, se sometió a la voluntad de su Padre, siempre. Incluso en el momento más crítico, Él dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y la voluntad de Dios, en este caso, no era ver a Cristo crucificado, pero sí cumplida su justicia. Dios tenía que ver cumplida su justicia. Y la única manera de que la justicia de Dios fuera satisfecha era mediante la muerte de Jesucristo. La Biblia dice en Isaías 53:10, el Señor
quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, si se redimía a sí mismo como ofrenda por la culpa. Quizá el lugar más claro en la Biblia para darnos cuenta de esto es Hechos, capítulo 4, 27 al 28. Dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Esto tiene que ver con Génesis 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Del comienzo, Dios dijo que tenía un plan, y ese plan era la salvación del hombre a través de Jesucristo, de la simiente de la mujer. En estos versículos nosotros podemos ver a Dios permitiendo la muerte de Jesús a través de las acciones pecaminosas de Satanás, Herodes, Poncio Pilato, los gentiles, el pueblo de Israel, tú y yo. Dios lo permitió. Dios permitió que esos hombres vivieran en esos lugares, en esos momentos y ocuparan esos puestos de autoridad. Dios lo permitió. Fue Dios quien permitió que Jesús fuera traicionado. Fue Dios quien permitió que sus propios discípulos huyeran. Fue Dios quien permitió que Jesús fuera condenado como un criminal y traspasado en una cruz. Pero el Señor ya dijo en Juan 10, 18, refiriéndose a su muerte, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí del Padre. La crucifixión del Señor Jesucristo no fue un plan descabellado. Fue la manera de Dios para satisfacer su justicia. ¿Ustedes se acuerdan que cuando Pedro está defendiendo al Señor Jesucristo en contra de los soldados del sumo sacerdote, el Señor le dice, ¿no sabes que si yo quisiera yo pediría y me mandarían millares de ángeles para impedir esto? ¿No? Él puso su vida porque estaba así dispuesto por el Padre. Dios tenía que satisfacer su justicia. ¿Para qué? Para mantener un remanente. Sin embargo, el abundante bien que Dios trajo a través de la cruz no se puede calcular. Imagínense, si Cristo no hubiese muerto, la Biblia dice que estaríamos perdidos, ¿no es cierto? Pero Dios permitió todo esto para que muchos fueran salvos. Lo mismo que hizo con José. Dios permitió todo lo que le pasó a José para que muchos se salvaran. La Biblia dice que Él ha reconciliado consigo a una multitud incontable de personas. La Biblia dice en Apocalipsis 5:9, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Dios va a ser eternamente exaltado por su gracia, por lo que sucedió en la cruz del Calvario. En Efesios 1:6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado.
Y en Efesios 2:7 dice, para mostrar a los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hermanos, la verdad de Génesis 50:20 es tan cierta, ¿ya?, como en distintas fases de la Biblia. Vosotros pensasteis hacerlo para mal, pero Dios lo encaminó para bien. 2 versículos más y termino. Segunda de Pedro 3:9. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Quizás José encontró que pasaba mucho tiempo en todo este plan de Dios, como algunas personas piensan que Dios se ha demorado en volver, pero dice que todo esto es porque Dios es paciente, porque Dios sigue dando la oportunidad de que las personas reconozcan a Cristo como Señor y Salvador, para que muchos lleguen a los pies de Cristo y reciban la salvación. Según Santiago 5:20, la voluntad de Dios es que el pecador viva. ¿Ya? Dice ahí, sepa que quien haga volver al pecador de su error, o haga volver al pecador del error de su camino, salvará a un alma, dice, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Pero hermanos, la decisión siempre va a ser nuestra. Dios no quiere que nadie perezca. Dios ha transformado todo para que el pecador viva, para que el pecador se acerque a Cristo, lo reconozca como Señor y Salvador. Los hermanos de José, en el momento cúlmine de toda su historia, piensan que José los va a castigar, pero él les dice, soy su hermano. Y él abre su corazón y recibe a sus hermanos y a todo el pueblo para ser satisfechos frente a esa hambruna y no morir. El Señor Jesucristo hace lo mismo con nosotros. La Biblia dice que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y Él espera que todo ser humano reconozca su pecado y lo acepte a Él como Señor y Salvador personal. Los hermanos reconocieron finalmente lo que habían hecho con José y obtuvieron la vida. Nosotros podemos reconocer nuestro pecado y aceptar a Cristo y recibiremos también, pero la vida eterna. Ojalá que nosotros podamos compartir este tipo de cosas con aquellos que aún no conocen al Señor. Cuéntenle la historia de José. Es un ejemplo de Cristo y muestra la soberanía de Dios. Inclinemos los rostros, vamos a tener un momento de oración. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu amor. Te damos gracias, Señor, por ser tú el soberano, por ser tú el que conoce el pasado y el futuro, por ser tú el que conoce nuestras vidas, desde aún el vientre de nuestras madres, y sabes hacia dónde nos encaminamos. Pero nos has dado un libre albedrío para que cada uno de nosotros tome las decisiones de acuerdo a si tenemos fe en ti o no. Ayúdanos, Señor, a mostrar nuestra fe a través de las decisiones que vamos tomando. Permite, Señor, que nosotros podamos compartir esa fe con aquellos que aún no conocen a Cristo. Permite, Señor, que así como José vivió su vida dirigida por ti a fin de preservar un pueblo para Dios, nosotros podamos vivir nuestras vidas a fin de compartir nuestras vidas con Cristo a otras personas para que ellos también se salven. Mientras todos tienen sus ojos cerrados y están orando en esa dirección,
Quizás tú necesites tomar la decisión de Cristo. Quizás tú necesites darte cuenta que si murieras en este momento, irías al infierno. Porque la única manera de ir al cielo es a través de Cristo. Él dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. El que a mí viene, no lo echaré fuera. Tú puedes aceptar a Cristo hoy y ser parte de un pueblo redimido. Ojalá que tengas el deseo, porque la decisión es tuya. Dios no te puede obligar. Tú eliges vivir eternamente o morir eternamente. La diferencia la hace Cristo. Padre Santo, te damos gracias en este momento y te pedimos que tú obres en la vida nuestra y en la de aquellos que escucharon este mensaje, porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermano.